Hola, buen día, soy el doctor David Benítez. Vamos a continuar con nuestro repaso en ARM. En esta ocasión traemos algunas bacterias, sobraron algunas bacterias y empezamos con virus. Ya pueden seguir el resto de las presentaciones aquí en el canal. Y pues comenzamos. Muy bien, es un paciente masculino de 15 años de edad que inicia 3 días previos a su consulta con fiebre de incluso 38,9 grados centígrados, accesos de tos seca, hiporexia, leves molestias osteomusculares generalizadas y fatiga, sin náusea ni vómito. Actualmente con fiebre 38,3, 119 latidos por minuto, 18 respiraciones por minuto y una TA de 123/73. Se observa hiperemia faríngea sin secreciones ni hipertrofia, sin adenomegalias, campos pulmonares sin estertores o sibilancias, área cardíaca rítmica, sin soplos ni ruidos patológicos. El paciente refiere haber tomado amoxicilina 850 miligramos cada 12 horas por 5 días sin mejoría y se muestra la siguiente radiografía de tórax. Muy bien. Aquí tenemos la radiografía de tórax. Analizarla un poquito. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? Aquí tenemos estas opciones. Muy bien, ¿cuál es el agente causal más probable de esta patología? Muy bien. En este caso tratamos de mencionar el caso de una neumonía atípica. Ahorita vamos a ver por qué. Y el agente causal más probable o más frecuente de la neumonía atípica es Mycoplasma pneumoniae, que va a ser de la bacteria de la que vamos a hablar. Y puse este cuadrito para que viéramos un diagnóstico diferencial entre una neumonía típica de una atípica, en la que se nos dice que una neumonía atípica, como es nuestro caso, hay que tener uno o ninguno de estos criterios: fiebre mayor a 38, aparición brusca, dolor pleural, auscultación focal con crépitos o disminución de murmullo vesicular, leucocitosis de más de 12.000 o radiografía de tórax con zona de consolidación. En caso de que tenga dos, se dice indeterminada, o sea, tanto puede ser atípica como típica. Y en caso de 3 o más, ya es una neumonía típica. ¿Sale? La radiografía sí nos mostraba algo de consolidación. Aquí la vemos. De hecho está circulada aquí en la radiografía. Y bueno, tenía la fiebre de aparición brusca. Entonces tenía dos criterios. Podría ser tanto atípica como típica. ¿Sale? No nos mencionaba nada de la leucocitosis, nada de dolor pleural y la auscultación focal negativa. Bueno, entonces hablamos ya de la bacteria Mycoplasma pneumoniae. Recordar que hablar de las enfermedades ya como tal después va a ser más específico. Ahorita nada más vamos a hablar de la pura bacteria, pues. Es una bacteria pleomórfica que mide 200 a 300 nanogramos, carece de pared celular, presenta esteroles en su membrana, es móvil y es anaerobio estricto. Contiene una adesina P1 que se une a la base de los cilios epiteliales, lo que lleva a la pérdida de células del epitelio ciliar. También actúa como un superantígeno, estimulando la migración de células inflamatorias y la liberación de citocinas. Afecta a niños entre 5 a 15 años, como era nuestro caso clínico, y se transmite por inhalación de células aerolizadas. Aquí tenemos Mycoplasma pneumoniae, cómo entra a través de las vías respiratorias. Gracias a las adhesinas que contiene, se adhiere a la célula epitelial bronquial, y esto va a ser la estimulación precisamente de estas interleucinas proinflamatorias, migración de neutrófilos y liberación de todas estas citocinas, ¿vale? Lo que va a causar una cascada inflamatoria que vamos a ver reflejado en la clínica del paciente. Los signos y síntomas. Bueno, provoca infecciones de vías respiratorias superiores e inferiores. La neumonía típica generalmente es un padecimiento benigno que evoluciona sin complicaciones en la mayor parte de los casos. Sin embargo, puede haber datos como otitis media, como vemos aquí en la imagen. Puede haber eritema multiforme acompañado de un síndrome de Steven-Johnson, anemia hemolítica, pericarditis y alteraciones neurológicas en casos ya más severos de neumonía típica. El diagnóstico se va a realizar principalmente con los hallazgos clínicos y una radiografía de tórax compatible con los infiltrados basales.
Sin embargo, un diagnóstico definitivo va a depender de pruebas moleculares como PCR para identificar el microorganismo, o pruebas serológicas como fijación del complemento, enzimo inmunoanálisis o aglutininas frías. Los agentes antibióticos de elección son eritromicina, tetraciclina y doxiciclina en ese orden. Las fluoroquinolonas modernas también se pueden utilizar como el moxifloxacino o el gatifloxacino. ¿Sale? Ahora cambiamos de caso. Tenemos un varón homosexual de 55 años que consulta por una masa dolorosa en la zona inguinal izquierda. Una masa dolorosa en zona inguinal izquierda. Comenta que hace unos 15 días mantuvo relaciones sexuales por vía anal con otro hombre y que a los 5 o 6 días de ello presentó una ligera supuración uretral, a la que no dio importancia ni acudió a consulta médica, pues se le curó espontáneamente. En la exploración física se palpa una masa ganglionar dolorosa y consistente de 2 centímetros, rodeada de una zona eritematosa. Ahora ya aquí la pregunta nos dice, en caso de sospecha del linfogranuloma venéreo, ¿cuál sería el siguiente paso según la NOM para confirmar el diagnóstico? Muy bien. Tenemos la toma de biopsia de la masa, la tinción de Ziehl-Nielsen, una serología o un cultivo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el agente causal del linfogranuloma venéreo? Muy bien. Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea, Gardnerella vaginalis o herpes virus. En caso de ulceración corneal y sospecha de glaucoma, ¿cuál es el tratamiento de elección para dicha patología? Doxiciclina por 3 semanas, eritromicina por 7 días, acitromicina dosis única o tetraciclina ungüento oftálmico dosis única. Muy bien. Todas estas preguntas se van a responder cuando veamos, ahorita que veamos el agente causal. Clamidia trachomatis. Precisamente este era el agente causal, Clamidia trachomatis. Y también es el agente causal del tracoma, como su nombre lo dice, trachomatis, tracoma. Y ahorita vamos a ver los tratamientos y qué es lo que recomienda la NOM para su diagnóstico, ¿sale? Ya siempre aquí les pongo algo que me llegue a la mente cuando veo algún tema para acordarme luego que me hablen de Clamidia trachomatis. Luego me acuerdo del linfogranuloma venéreo y de tracoma. Es un bacilo gram negativo sin peptidoglucanos en su pared celular. Es un parásito intracelular estricto. Su ciclo de vida incluye 2 formas elementales, un cuerpo elemental infeccioso y uno reticular no infeccioso. Los biovarantes de la enfermedad humana son el tracoma, el linfogranuloma venéreo y uretritis. Ya vamos a ver ciertas cosas relacionadas. Infecta principalmente a las células epiteliales cilíndricas no ciliadas, cuboides y transicionales. ¿Sale? Tiene una replicación intracelular, como lo podemos ver aquí dentro de la célula. Tiene la capacidad de evitar la fusión del fagosoma con los lisosomas y tiene efectos patológicos en su forma de tracoma que se deben a infecciones repetidas. Es una bacteria de transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos. La distribución universal es una causa de ceguera. El linfogranuloma venéreo es prevalente en África, Asia y Sudamérica y es una de las causas de enfermedad pélvica inflamatoria, para tenerlo en cuenta. Aquí tenemos imágenes de tracomas avanzados que ya causan cicatrización, formación de panus y ceguera, y aquí que provocan ulceraciones palpebrales o corneales. ¿Sale? Es un proceso granulomatoso inflamatorio crónico causado por Clamidia trachomatis. Tenemos también casos de conjuntivitis por clamidia, que va a ser este proceso agudo con secreción mucopurulenta, dermatitis, infiltrados corneales, más vascularización corneal. El caso de una conjuntivitis neonatal también por tracoma va a ser caracterizado por una secreción mucopurulenta con síntomas posteriores a la primera y segunda semana de nacimiento. ¿Sale? Esto se da generalmente cuando a través del canal de parto se obtiene microorganismos de clamidia en el recién nacido, en los ojos del recién nacido. Tenemos también la neumonía del lactante,
que va a tener un periodo de incubación de 2 a 3 días, seguido de rinitis, que se acompaña con bronquitis, una tos no productiva característica o una tos entrecortada. Casi siempre así se menciona cuando sospechamos de una neumonía en el lactante y es una tos entrecortada sin fiebre. Podríamos inclusive catalogarla como una neumonía típica en el lactante, ¿sale? Igual la radiografía muestra consolidaciones. También puede dar infecciones urogenitales, como afectación aguda del aparato genitourinario que se caracteriza por una secreción mucopurulenta. Infecciones sintomáticas son frecuentes en mujeres. Ya cuando veamos tal cual en GINE las infecciones urogenitales, vamos a ver más a fondo signos, síntomas, tratamiento, etc. El linfogranuloma venéreo va a ser una úlcera indolora desarrollada en el sitio de infección que desaparece espontáneamente y que además va a tener adenopatías locales posterior a la aparición de síntomas sistémicos, como era el caso de nuestro paciente, que pareciera que primero le dio alguna infección urogenital y después como tal el linfogranuloma venéreo, puesto que mencionaba la aparición de cierta secreción a través de sus órganos genitales, y mencionaba la aparición de una tumoración que muy probablemente era una adenopatía local posterior a la infección, ¿sale? Bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? El cultivo nos mencionan que es muy específico pero altamente insensible. Las pruebas de antígeno son altamente insensibles, por lo que la norma establece que en caso del linfogranuloma venéreo vamos a confirmar el diagnóstico en presencia de un cuadro clínico característico más una serología positiva. Entonces esta era la respuesta correcta. Según la NOM nos dice que si ya sospechamos de un linfogranuloma venéreo por el puro cuadro clínico, estamos obligados a pedir una serología, que si resulta positiva ya nos va a confirmar o establecer el diagnóstico del linfogranuloma venéreo, ¿sale? Nos dice que se contraindica la toma de biopsia para fines diagnósticos, es decir, la tumoración que tenía el paciente no la vamos a biopsiar nada más para saber si es linfogranuloma o no. En caso de uretritis o cervicitis, los casos definitivos se confirman por cultivo. Realmente, si quisiéramos confirmar que se trata de una clamidia, pues sí vamos a utilizar cultivo. Pero ya en la práctica vamos a ver que es diferente, ya cuando veamos como tal enfermedades ya en GINE. También se puede utilizar inmunofluorescencia de secreciones genitales u orina para confirmar en caso de uretritis o cervicitis. Disculpen porque todavía sigo algo enfermillo. Vamos a seguirle. Y estos son los tratamientos que establece la NOM. En el caso del linfogranuloma venéreo, el drenaje por aspiración solamente ante ruptura inminente. Ya cuando vemos que es de un tamaño bastante grande, o que vemos que tarde o temprano se pueden romper, se van a aspirar. Independientemente de eso, el tratamiento es con doxiciclina por 3 semanas o con eritromicina por 3 semanas. Son opciones terapéuticas que nos menciona la norma oficial, ¿sale? La uretritis o cervicitis nogonocócica la vamos a tratar con acitromicina en dosis única, que va a ser el primer agente de elección y también es el recomendado en gestantes, ¿sale? Aquí tenemos la acitromicina. Otras opciones terapéuticas es la doxiciclina, la eritromicina, el ofloxacino o el levofloxacino, todos estos por 7 días. Si se fijan, el linfogranuloma venéreo tiene un tratamiento mucho más estricto de hasta una duración de 3 veces más que el tratamiento por uretritis, ¿sale? Y el tracoma vamos a tratarlo también con acitromicina en dosis única. Entonces en caso de tracoma y uretritis vamos a dar acitromicina en dosis única, ¿sale? Que era la respuesta al caso clínico. Ya si nos fijamos muy bien en el caso clínico, aparte de tracoma que nos mencionaba una pregunta, también tenía linfogranuloma venéreo. Entonces podíamos dar acitromicina en dosis única más alguno de estos dos para completar el tratamiento. No sé si me voy a entender. Otra opción es tetraciclina en ungüento oftálmico,
2 aplicaciones al día por 6 semanas. La diferencia de tratamiento para tracoma, ¿sale? 2 aplicaciones al día por 6 semanas, es decir, una duración que es al doble de la del linfogranuloma venéreo. Tenemos otro caso clínico. Es un paciente de 28 años de edad que acude a consulta por presentar lesiones vulvares, mismas que aparecían como verrugas genitales y que ya han ido creciendo una sobre otra. Es fumadora de 20 cigarrillos al día y practica actividad sexual de alto riesgo. Nada más me dice eso, verrugas genitales y que han ido creciendo una sobre otra. Vulvares, nada más. Muy bien, el caso nos pregunta: a la sospecha de virus papiloma humano, ¿cuál es la conducta más adecuada a seguir? Realizar una citología vaginal, realizar conización cervical, dar tratamiento local con podofilina o realizar prueba de Papa Nicolau y otorgar tratamiento con imiquimod. Muy bien. La siguiente pregunta: dados los resultados en el Papa Nicolau, se decide enviar a colposcopía, donde se observan zonas de epitelio aceto blanco en el labio superior del cuello uterino, y el estudio anatomopatológico muestra lesiones escamosas intraepiteliales. Mucho ojo aquí. Pues aquí ya les ayudé prácticamente con la respuesta. Se debe de realizar un Papa Nicolau y otorgar tratamiento con imiquimod. El imiquimod es una alternativa terapéutica ante las verrugas genitales, ¿sale? Sin embargo, dado los riesgos que una infección por virus papiloma humano conlleva, se debe realizar una prueba de Papa Nicolau. No nos mencionan el resultado de la prueba de Papa Nicolau, sin embargo nos dicen que deciden enviarlo a colposcopía. Eso significa que tiene alguna clase de riesgo para desarrollar a lo mejor algo de alguna neoplasia, ¿sale? Aquí se observan zonas de epitelio aceto blanco en el labio superior del cuello uterino, que son que corresponden a toma de biopsia, ¿sale? Entonces aquí nos dice: el estudio anatomopatológico muestra lesiones escamosas intraepiteliales. Eso significa que le tomaron ya alguna clase de biopsia, a lo mejor en sacabucado, y que esto fue lo que encontraron, lesiones escamosas intraepiteliales. Ok. Sin embargo, me preguntan cuáles son los serotipos más asociados a malignidad. O sea, nada que ver con que haya hecho esto. Yo pensé que a lo mejor podían preguntar algo de tratamiento o lo que sea. Pero los serotipos asociados a malignidad está muy sencillo, ¿no? Son el 16 y el 18. Sabemos que el 6 y el 11 son los más relacionados con condilomas acuminados. Y los de bajo riesgo para malignidad. Y los de alto riesgo a malignidad son 16 y 18. El 30 y 33 me parece que son de riesgo intermedio. Bueno, papiloma virus humano, ya sabemos que son condilomas acuminados. Se trata de un virus pequeño no encapsulado, con ADN circular bicatenario. Sus grupos pueden dividirse en cutáneos y mucosos. Se adquiere por contacto directo o por contacto sexual. Infecta las células epiteliales de la piel o membranas mucosas. Por eso es que se divide en cutáneos y mucosos, ¿sale? Por eso es que puede aparecer tanto en forma de verrugas en la piel, como en estos cambios de coloración ante la técnica de Schilling, de zonas aceto blancas en las membranas mucosas. O sea, son las dos variantes de la presentación. Bueno, el virus persiste en la capa basal y posteriormente se replica en las células epiteliales diferenciadas. Inicialmente provoca una proliferación celular benigna que lleva a la formación de verrugas que desaparecen espontáneamente como consecuencia de la respuesta inmunitaria. Entonces, aquí tenemos los viriones que van a introducirse a través de la capa dérmica hasta llegar hasta la membrana basal, donde se van a replicar dentro de las células epiteliales ya diferenciadas. Entonces aquí se empiezan a replicar y se liberan nuevos viriones. Esta replicación y este crecimiento va a provocar una proliferación celular, como bien se menciona, que es benigna y que va a provocar la aparición de estos levantamientos dérmicos o verrugas. Ciertos tipos, como el 16 y el 18, se asocian a displasia.
la cual puede evolucionar hacia un proceso neoplásico por acción de diversos cofactores. La pregunta del caso clínico, ¿sale? Los tipos 16 y 18 son más asociados a malignidad. Tiene una distribución mundial y no se ha descrito una incidencia estacional. Las verrugas son frecuentes. Los individuos sexualmente activos tienen riesgo de contraer la infección por los tipos víricos relacionados con el cáncer oral y genital. Aquí vemos los signos y síntomas. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y se eliminan sin tratamiento. Las verrugas cutáneas afectan superficies queratinizadas, normalmente manos y pies. Estas verrugas aparecen por un tiempo y luego desaparecen por sí solas. Sin embargo, recordar que en la superficie de estas verrugas van a estar saliendo viriones, por lo que podemos autoinocular cada uno de los viriones en diferentes partes del cuerpo, en caso de establecer contacto dérmico con las verrugas. Por otra parte, las verrugas genitales, también llamados condilomas acuminados, cuando crece una verruga sobre otra en el área genital, aparecen casi exclusivamente en el epitelio escamoso de los genitales externos y la región perianal. Como bien se dijo, es un crecimiento benigno. Rara vez estas verrugas genitales se vuelven neoplásicas, ¿sale? Las lesiones escamosas intraepiteliales suelen diagnosticarse mediante una tinción de Papa Nicolau de la citología cervical, es decir, aquellas forma infectante de la mucosa, no de las células epiteliales, ¿sale? La norma establece que un escrutinio anual se debe de realizar a partir del inicio de una vida sexual activa. Entonces aquí tenemos la forma de toma de muestras de una citología cervical, un Papa Nicolau, en la que se toma muestras principalmente en el cuello uterino. El diagnóstico, bueno, la NOM nos establece que el diagnóstico debe sospecharse en pacientes con neoformaciones verrucosas en el área anogenital. Sin embargo, se va a confirmar con la demostración de una presencia del virus, ya sea por colposcopía, por biopsia o por citología exfoliativa, ¿sale? O también podemos utilizar el PCR. Aquí tenemos la biopsia en sacabocados, que muy probablemente fue la que les sacaron a la paciente al observar zonas aceto blancas en el labio superior del cuello cervical, que fue lo que se nos mencionó en el caso. El tratamiento de las verrugas externas indicado por la norma oficial mexicana es uno de los siguientes esquemas, o sea, son opciones terapéuticas. La pudofilina al 0.5% aplicada con hisopos cada 24 horas por 3 días y 6 semanas. Eso significa, en la primera semana lo utilizas 3 días, y la siguiente semana otros 3 días, la siguiente semana otros 3 días, hasta que completes las 6 semanas. La otra es la aplicación de imiquimod cada 8 horas durante 16 semanas. Es un tratamiento mucho más largo, pero también es una opción terapéutica y era una parte de la opción correcta que nos marcaba el caso clínico. Otra opción terapéutica es la remoción quirúrgica. En caso de afectaciones cervicales, se debe ser referido a clínica de displasias. Y en caso de displasia posmenopáusica con colposcopía insatisfactoria, es decir, donde no es concluyente la colposcopía, se debe tratar una conización o histerectomía extrafacial con control citológico a los 6 meses. Ya vamos a ver esto más a fondo cuando en GINE veamos cáncer cervicouterino. Bueno, aquí un poquito el módulo de prevención, donde la vacuna que existe para virus del papiloma humano se aplica en niñas de 5º grado de primaria o a los 11 años en caso de no ser escolarizadas. Se aplican 2 dosis. La segunda dosis se va a aplicar 6 meses después de aplicar la primera. Sencillo. Otro caso clínico es un hombre de 42 años sin alergia medicamentosa conocida ni antecedentes patológicos de interés o hitos tóxicos. Es derivado al centro por sospecha diagnóstica de absceso periamigdalino. Tiene una historia de 4 días de evolución con fiebre de 39 grados, dolor faríngeo progresivo e insuficiencia respiratoria nasal total.
La sintomatología que empeora pese al tratamiento con penicilina. Se observa una adenopatía en el tercio superior de la cadena yugular interna y otras más pequeñas a su alrededor. Además se logra identificar hepatoesplenomegalia. Ya me acordé, estaba escribiendo este caso cuando no lo acabé. Quería poner más cosillas y quería hacer referencia a un caso de mononucleosis infecciosa. Quizás sería más conveniente que inclusive nos marcaran la clásica presentación exantemática, a lo mejor tratarse de una persona de menor edad, etcétera. Pero pues más o menos identificar los datos clave. Va a ser una fiebre persistente, un dolor faríngeo progresivo, es decir, que inicia un dolor faríngeo normal, pero después es muy fuerte. Y sobre todo las adenopatías que se van a observar en el cuello, y la hepatoesplenomegalia, que también puede llegar a ser característica de mononucleosis infecciosa. Bueno, pues vamos a ver los virus herpes humanos. En generalidades, pues tenemos que son virus encapsulados de gran tamaño, van a tener una molécula de ADN bicatenario también, una cápside icosa deltaédrica, van a tener una envoltura con glucoproteínas, es decir, tienen cápside y envoltura, y son sensibles a los ácidos, los disolventes, detergentes y a la desecación. Muy bien, estos son todos los tipos de virus herpes que tenemos. Vamos a intentar verlos rápidamente, cada uno de ellos. El virus herpes simple 1 y 2. Tenemos el virus varicela zoster, el virus Epstein-Barr, que es el 4, el 5, que es el citomegalovirus, el 6 y el 7, que son igual virus herpes 6 y 7, nada más así se conocen, y el virus asociado al sarcoma de Kaposi, que es el virus 8. Estos son la familia a los que pertenece cada uno de los herpes virus. Muy bien. Virus herpes simple, los famosos fuegos, ¿sale? El virus herpes simple tipo 1 y 2 codifican al menos 10 glucoproteínas que actúan como proteínas de adhesión vírica, proteínas de fusión, proteínas estructurales, de evasión inmunitaria y otras funciones. Pueden afectar la mayoría de las células humanas, provocando infecciones líticas en los fibroblastos y células epiteliales, así como infecciones latentes en las neuronas. Esto es súper importante, infecciones latentes en las neuronas. Ahorita vamos a ver por qué. El virus que se queda latente en las neuronas se reactiva por estrés o por inmunosupresión. Algunos de los desencadenantes involucran radiación ultravioleta, fiebre, estrés emocional, menstruación o inmunosupresión. ¿Qué quiere significar esto? Que una vez que tenemos ya un virus herpes simple, ya sea tipo 1 o tipo 2, este se va a reactivar con alguno de los siguientes de estos desencadenantes. Es decir, aunque no tengamos la lesión visible presente, esta va a permanecer latente, como bien dice, en las neuronas, y se va a reactivar por todo esto. El virus herpes simple tipo 1 generalmente se va a transmitir por vía oral, mientras que el virus herpes simple tipo 2 es el que se suele transmitir por contacto sexual. Pero ambas, como bien dije, pueden permanecer latentes en las neuronas, ¿sale? Aun cuando no tengamos una lesión visible. Se pueden presentar de diferentes formas. El herpes labial, que son esas lesiones en las comisuras bucales o junto a los labios que se activan a través de los ganglios trigéminos, generalmente los más conocidos, ¿sale? Tenemos por otro lado una faringitis herpética. Vean estas lesiones, características de herpes en la faringe. También se puede catalogar como gingivoestomatitis herpética y se caracteriza por úlceras en la lengua, paladar y encías. Este tipo de úlceras pequeñas en paladar. Por otra parte tenemos una queratitis herpética, que esta suele ser unilateral y la enfermedad recurrente puede originar una cicatriz permanente, lesiones corneales o ceguera. Esta famosa lesión herpética que se puede observar. Tenemos otros tipos de variantes. El herpes de los gladiadores, que inicia a través de cortes o abrasiones en la piel, frecuentemente en
practicantes de lucha o rugby. Aquí tenemos una imagen representativa. El herpes genital, que ya lo conocemos, que por cuestiones de políticas de YouTube y eso, por eso no subí tampoco fotos de condilomas acuminados ni de herpes genital, porque no vaya a ser que nos censuren el video. Pero pues ya las conocemos. En el varón suelen presentar lesiones localizadas en el glande o en el cuerpo del pene, mientras que en la mujer son generalmente lesiones vulvares, vaginales o cervicales. Ya sabemos que son úlceras muy dolorosas, muy pruriginosas, que pueden producir secreción vaginal mucoide y que suelen aparecer en más de una, ¿sale? Las encefalitis, tenemos por otra parte una encefalitis herpética, que la va a provocar más que nada el virus herpes simple tipo 1, que suele limitarse a uno de los lóbulos temporales y que se va a presentar con convulsiones, anomalías neurológicas y focales. Ya vamos a ver cuando veamos esta clase de temas. Por otro lado tenemos la infección neonatal, que es a menudo devastadora y mortal, y esta va a ser del virus herpes simple tipo 2. A diferencia de la encefalitis herpética, la infección neonatal va a ser adquirida en el canal de parto, que puede producir septicemia, lesiones vasculares, muerte, retraso mental o incapacidad neurológica. ¿Sale? Aquí una imagen de una infección neonatal por virus herpes simple tipo 2. El diagnóstico de cualquiera de estos virus va a depender de la microscopía a base de la lesión en un frotis de Zank, que revela unas células gigantes multinucleadas y cuerpos de inclusión de Cowdry tipo A. Estas son las células gigantes multinucleadas porque vemos ahí varios núcleos, y estos pequeños puntos son los cuerpos de inclusión de Cowdry. ¿Sale? También cuenta con cultivos celulares y análisis de presencia de antígenos en biopsia tisular, líquido cefalorraquídeo o líquido vesicular. La norma define como caso sospechoso a aquel paciente con las lesiones compatibles y con tinción de sangre positiva. Es decir, tenemos esta tinción, vemos esto y aparte vemos la úlcera, apenas la NOM lo refiere como caso sospechoso. Ya si queremos confirmar que el diagnóstico se trata de una lesión por herpes, se va a realizar mediante un cultivo de inmunofluorescencia o PCR. Como bien digo, un cultivo de un virus herpes simple. El tratamiento según la norma oficial, si tratamos el primer episodio va a ser con aciclovir por 7 a 10 días. En caso de herpes genital grave o complicado, el tratamiento se puede alargar a más de 10 días sin ningún problema, también con aciclovir. Caso de coinfección con VIH, el tratamiento va a ser el mismo que en el primer episodio. Y en caso del herpes neonatal, va a durar 3 veces más el tratamiento, también con aciclovir. Entonces, herpes, sinónimo prácticamente, herpes virus simple tipo 1, sinónimo de aciclovir por mínimo 7 días hasta 21 días en el caso de herpes neonatal. ¿Sale? Muy bien. Ahora tenemos el virus varicela zoster. Muy bien, aquí le pongo culebrilla, ahorita vamos a ver. Es el agente teórico de la varicela y la recurrencia provoca herpes zóster. Yo siempre pensé que el virus de la varicela era un herpes virus y el virus de herpes zóster era otro herpes virus, o sea, como si fueran tipos diferentes, pero es el mismo. La replicación inicial tiene lugar en las vías respiratorias, donde se pueden infectar células epiteliales, fibroblastos, linfocitos T y neuronas. Puede provocar sincitios, extenderse directamente de célula a célula. Establece una infección latente en las neuronas, igual que el virus herpes simple tipo 1 y 2. Normalmente en los ganglios de la raíz dorsal y nervios craneales. ¿Sale? Esto es muy importante también, la raíz dorsal y nervios craneales. ¿Por qué? Porque es donde más comúnmente aparece el herpes zóster, ya sea en cara, nervios craneales, o cuello, o en raíz dorsales que pueden aparecer en tórax. ¿Sale? El grupo más afectado son los niños de 5 a 10 años, aunque el cuadro más severo es en adultos, en el caso de la varicela. Tiene un periodo de incubación de 10 a 21 días posteriores a la exposición. La vacuna tetravalente se aplica a los 12 meses y una segunda dosis
a los de 4 a 6 años de edad. Se trata de manera sintomática con antipirético, antihistamínico y antipruriginoso tópico. Sabemos que pueden preceder de un cuadro catarral, etcétera. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos, primero tienen lugar una replicación en las vías respiratorias. Se indica un antiviral oral en caso de presentar signos de alarma o factores de riesgo para varicela complicada. Es decir, ya periodos prolongados de varicela, cuadros catarrales muy complejos, con dificultad respiratoria, etcétera, que puedan hacer que la varicela se complique, es cuando se va a indicar un antiviral. De otra forma, como bien dice aquí, se da un tratamiento asintomático con antipirético, antihistamínico y algún antipruriginoso tópico. Como bien dijimos al principio, los virus herpes son sensibles a resecantes, entonces se pueden dar este tipo de tratamientos. Bueno, por otro lado tenemos el virus herpes zóster, que es causada por una replicación vírica a lo largo de todo el dermatoma. Como bien dijimos, va a permanecer latente este virus herpes en las neuronas, y en el caso del virus herpes 3 o el virus herpes varicela zoster, va a estar principalmente en raíces dorsales o en pares craneales. Puede aparecer como una consecuencia de una depresión de la inmunidad celular y otros mecanismos de activación vírica. Es decir, puede reactivarse por mecanismos propios del virus o puede reactivarse por cosas que ya hemos mencionado antes, sobre todo relacionados con depresión de la inmunidad celular. Se encuentra más frecuentemente en ancianos y adultos inmunodeficientes, aunque no necesariamente, no es regla ni mucho menos. Los métodos diagnósticos y recursos farmacológicos para el tratamiento coinciden con los del virus herpes simple. Entonces, en este caso se puede dar aciclovir como primera línea de tratamiento. Sin embargo, en este caso, como la afectación neuronal es mucho más fuerte y afecta a un solo dermatomo, vamos a tener una presentación clásica de los mismos tipos de lesiones que constan en máculas, vesículas y costras, las 3 lesiones elementales, pero que nada más se van a limitar a una mitad del cuerpo. ¿Por qué? Porque nada más afectan una sola raíz nerviosa del dermatomo. Si acaso 2, pero del mismo lado. Por eso se les llega a llamar como aparición en culebrilla, porque aparecen únicamente bien delimitadas en el dermatomo o dermatomos afectados, casi siempre del mismo lado, y que van a respetar la línea media. Ahorita que me estoy acordando, hay una presentación muy característica de virus herpes en la que hay afectación de trigémino y tiene un nombre, nada más que no me acuerdo cómo se llama, cómo me hubiera gustado ponerlo, a ver si ustedes se acuerdan y me lo dejan en los comentarios allá abajo. Chingaderas. Bueno, hay que seguirle. Tenemos otra vez otro virus herpes, en este caso el virus Epstein-Barr, que es la enfermedad del beso o la mononucleosis infecciosa, que era el caso que mencionábamos antes. Bueno, el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa, el virus Epstein-Barr, positiva para anticuerpos heterófilos y presenta una relación etiológica con el linfoma africano de Burkitt, la enfermedad de Hodgkin y el carcinoma nasofaríngeo, así que mucho cuidado. Hablamos de mononucleosis infecciosa, ya tenemos que hablar de linfoma de Burkitt, enfermedad de Hodgkin y carcinoma nasofaríngeo. Hay que pensar en todo eso. El virus va a estimular la proliferación e inmortalizar a los linfocitos B, lo que va a causar esta inflamación tan severa faríngea, sobre todo. El virus de la saliva inicia la infección a epitelios orales y se extiende a los linfocitos B del tejido linfático. Hay una infección productiva de las células epiteliales y linfocitos B. Los linfocitos T eliminan y limitan el crecimiento excesivo de los linfocitos B y estimulan su latencia. De esta forma los linfocitos T son necesarios para el control de la infección. Entonces aquí vemos el mecanismo de infección y el mecanismo contrarregulador.
El virus Epstein-Barr va a hacer que proliferen los linfocitos B, mientras que los linfocitos T van a limitar el crecimiento de los linfocitos B. Por lo tanto, aquellos que tengan linfocitos T bajos o que tengan inmunosupresión celular de linfocitos T van a tener una infección mucho más grave, una forma mucho más grave de mononucleosis infecciosa, puesto que los linfocitos B no van a tener reguladores, tanto en su crecimiento como en su reproducción. Toda esta proliferación de linfocitos B, liberación de citocinas e inmunidad humoral van a provocar los signos y síntomas característicos de la infección, que son los siguientes. Tenemos la faringitis importante, estas lesiones en paladar blando, características, que se parecen un poco, si se fijan, a las de virus herpes simple, que ya mencionábamos. Pues también es recordar que este es un virus herpes, se parecen muchísimo. Además pueden venir acompañados con linfadenopatías, este rash cutáneo característico y hepatoesplenomegalia. ¿Sale? Muy bien. La mononucleosis infecciosa inducida por virus Epstein-Barr se diagnostica en función de los síntomas, como ya mencionamos, estos síntomas característicos. Además, se va a buscar el hallazgo de linfocitos T atípicos o células de Downey. Estas son las famosas células de Downey. Presencia de linfocitosis, anticuerpos heterófilos y anticuerpos frente a antígenos víricos. Aquí les puse ejemplos de las células de Downey, que van a ser características de mononucleosis infecciosa causada por virus Epstein-Barr. Los anticuerpos heterófilos son un excelente indicativo para la infección del adulto, pero su fiabilidad es menor en niños y en neonatos. Por lo que se va a diagnosticar según los síntomas y el hallazgo de estos linfocitos T, que son realmente extraños, que se les llama células de Down. Disculpen. El tratamiento, bueno, no existen tratamientos ni vacunas eficaces contra el virus del Epstein-Barr. Se recomienda el uso de esteroides y aciclovir cuando se presenta una mononucleosis complicada, con dificultad respiratoria, edema laringeo y dolor abdominal intenso. Se recomienda de la misma manera reposo y evitar deportes de alto impacto, puesto que la hepatoesplenomegalia puede recordar el riesgo de una ruptura esplénica. Entonces, virus Epstein-Barr ya confirmado, mucho cuidado con actividades de alto impacto. Entonces, mejor recomendamos reposo, esteroides para reducir la inflamación faríngea o laringia tan importante que puede llegar a presentarse, y aciclovir, ¿sale? Para inhibir o enlentecer un poco la replicación vírica. Ahora tenemos los citomegalovirus, y me llega a la mente los ojos de búho. Es la causa vírica más frecuente de anomalías congénitas. Atentos. Cuando veamos pedia, vamos a ver todas las anomalías congénitas que puede llegar a causar citomegalovirus y cómo es que las causa, de hecho. Ahorita pues puras generalidades, como menciona aquí el título. A pesar de que suele originar una enfermedad leve o asintomática en niños y adultos, tiene una importancia especial como patógeno oportunista en pacientes inmunodeprimidos. Es una de las serologías clásicas que se le pide a un paciente inmunodeprimido, puesto que hay que cuidar de cerca mucho esta infección en este tipo de pacientes. Es adquirido a través de la sangre, tejidos sólidos y la mayoría de secreciones corporales, provocando una infección productiva de las células epiteliales y de todo tipo. Se establece latencia en linfocitos T, macrófagos y otras células. La inmunidad celular es necesaria para el control de la infección y origina síntomas de la enfermedad. Como lo mencionaba antes, la inmunidad celular tanto provoca los síntomas como es necesaria para controlar la infección. Entonces, en pacientes inmunodeprimidos, la infección va a estar descontrolada y los síntomas van a estar mucho más exacerbados. La transmisión se produce por contacto oral, sexual, transfusiones, trasplantes, in útero, canal de parto o durante la lactancia. Cualquiera de ellas puede transmitir el citomegalovirus. Va a constar de una infección sintomática en niños que se manifiesta con un síndrome de mononucleosis o posttransfusión, añadido a polineuritis y mielitis.
En los neonatos infectados por vía transplacentaria presentan sordera, calcificación intracerebral, microcefalia y retraso mental. Y la enfermedad diseminada en pacientes inmunosuprimidos se va a presentar con síntomas más graves como corioretinitis, neumonía, neumonitis, esofagitis, colitis, meningoencefalitis, mielitis, leucopenia, linfocitosis y hepatitis. La característica histológica de virus, de citomegalovirus, va a ser esta célula citomegálica que tiene un diámetro de 25 a 35 nanogramos, es decir, esta célula gigante, y que va a tener cuerpos de inclusión intranuclear basófilo central denso con ojos de búho, como estas características de ojos de búho, cuerpo de inclusión intracelular. Estas células pueden encontrarse en cualquier tejido del cuerpo y en la orina, ¿sale? Estos citomegalovirus en los neumocitos, causando síntomas respiratorios, obviamente. El tratamiento de esta infección en pacientes puede emplear ganciclovir, valganciclovir, cidofovir y foscarnet. Esta va a ser una pregunta súper clásica. Ya si nos comentan un caso clínico y todo y sospechamos de citomegalovirus, como sabemos que es un virus herpes simple, obviamente nos van a poner entre las opciones aciclovir y ganciclovir. Este es de los únicos virus de herpes en el que no se utiliza el aciclovir, sino el ganciclovir, ¿sale? O el valganciclovir. Tenemos virus herpes humanos 6 y 7. Ambos pertenecen al grupo de los Roseola virus y pertenecen a la subfamilia Beta herpes vaginae. El virus herpes 6 va a estar más relacionado con la roseola, ambos con roseola. El virus herpes 6 específicamente se va a producir en una etapa muy temprana de la vida. Está presente en la salida de la mayoría de los adultos. Se transmite a través de secreciones bucales. También podría llamarse enfermedad del beso si ustedes gustan. Es capaz de infectar linfocitos, monocitos, células epiteliales y endoteliales y produce una infección latente de linfocitos T y monocitos. Igual controlada por inmunidad celular, por lo que se puede activar en pacientes inmunodeprimidos, como la mayoría de los virus herpes. El virus herpes 7, que va a causar el exantema súbito o la roseola, y se va a caracterizar por una rápida aparición de fiebre elevada que dura unos días y es seguida por un exantema generalizado que se mantiene por 24 a 48 horas. Ya cuando veamos las enfermedades exantemáticas en pedia, vamos a verlo más a fondo. Suele asociarse a crisis convulsivas febriles. Y por último, el herpes virus asociado a sarcoma de Kaposi, que es el virus herpes 6, en la que se descubrió que el ADN del virus herpes 6 en muestras de biopsia de sarcoma de Kaposi, en la que se descubrió que las secuencias de ADN del virus herpes 6 se encontraban en muestras de sarcoma de Kaposi, por lo que está altamente relacionado. Resulta que el virus herpes 6 codifica varias proteínas que presentan homología con las proteínas humanas y que estimulan el crecimiento y evitan la apoptosis de las células infectadas y las que las rodean. Ahora vamos a hablar de parvovirus B19, que es el famoso signo de la bofetada en el parvovirus B19. Ya vamos a ver de qué es lo que se trata. Bueno, este es el único de la familia Parvoviridae capaz de provocar enfermedad en el humano. Posee una cápside icosaédrica, el parvovirus B19, y carente de envoltura. Su genoma se conforma por una molécula lineal de ADN monocatenario. Muy bien. De todos los parvovirus, el parvovirus B19 es el único que puede infectar al humano. De hecho, por ahí hay los perros se enferman mucho de parvovirus, pero son cepas totalmente distintas, ¿sale? Este es el único que puede llegar a infectar humanos. El virus se une al antígeno eritrocitario del grupo sanguíneo P para multiplicarse en las células en mitosis activa, preferentemente de estirpe eritroide. La transcripción y la replicación requieren una conversión del genoma vírico
o una molécula de ADN bicatenario, mientras que las proteínas víricas sintetizadas en el citoplasma vuelven al núcleo para el ensamblaje del virión. Muy bien, entonces está muy fácil este escenario. Tenemos a los virus que van a infectar a células, preferiblemente la célula eritroide, en mitosis. Entonces infectan a esas células que están en mitosis. Al interferir en estas células que están en mitosis, introducen su genoma a las células para que se produzca una molécula de ADN bicatenario que pueda provocar la creación del siguiente virión. Las proteínas víricas y todo lo que el virus necesita para conformarse se va a sintetizar en el citoplasma y va a regresar al núcleo donde ya está el ADN bicatenario para que se pueda ensamblar totalmente el virión. Una vez que ya están los viriones dentro de la célula en mitosis, van a generar la membrana citoplasmática y la membrana nuclear, es decir, va a ser una célula ya sin núcleo y sin membrana, y van a liberarse los virus creados tras la lisis celular. Entonces infecta a la célula en mitosis, provoca que se haga otra réplica de ADN en el núcleo, mientras que en el citoplasma se están generando las células estructurales de la proteína que después migran de nuevo al núcleo para conformar el virión, y una vez que está hecho van a alisar la membrana nuclear y la membrana citoplasmática para poder destruir a la célula y liberarse los virus. A ver si me entendí, a ver si me di a entender con esto. Se transmite por las células respiratorias y orales, infectando las células precursoras eritroides de la médula ósea. Como resultante, el virus provoca una enfermedad bifásica llamada eritema infeccioso o la quinta enfermedad, la famosa quinta enfermedad. También, de hecho, lo debería poner como signo de la bofetada, que consta de dos fases. Una fase febril inicial, que se relaciona con la viremia y se manifiesta con síntomas similares a la gripe con eliminación del virus. Y la fase sintomática tardía, que se relaciona con la respuesta inmunitaria, con complejos inmunológicos circulantes que no fijan el complemento. El resultado es una erupción maculopapular eritematosa en ambos cachetes, artralgias y artritis. Por eso se le llama el signo de la bofetada, porque parece que al niño pues lo cachetearon todo el día y todo eso, pero es erupción maculopapular eritematosa caracterizada por el parvovirus B19 y que además puede cursar con artralgias y artritis. ¿Sale? El diagnóstico del eritema infeccioso suele basarse en su presentación clínica, pero el diagnóstico definitivo suele requerirse la diferenciación de la rubiola en las gestantes, utilizando la detección de IgM específica del ADN vírico mediante PCR. No existe ningún tratamiento antivírico ni medios de control para la infección de parvovirus. Ahora tenemos el poliovirus, que pues ya sabemos la vacuna Sabin, lo que nos protege del poliovirus. Pertenece a la familia Picornaviridae. Pico significa pequeño, RNA, pues que está conformado por cadenas de RNA o de ADN monocatenario. Viridae, pues porque pertenece a la familia de virus. Entonces ya podemos identificar que es un virus pequeño de RNA o de ADN monocatenario, perteneciente a la familia de los virus. Tiene cápsides muy resistentes a las condiciones ambientales y cuya infección inicia en el tubo digestivo. Aquí tenemos un poquito la patogenia de el poliovirus, ¿sale? Vamos a tener que primero el virión se une al receptor, a la molécula CD155, que generalmente se encuentra tanto en vías respiratorias como en tubo digestivo. Va a entrar el ARN a la célula, esta es la membrana celular. Entra el ARN a la célula, se va a traducir el RNA viral para sintetizar una poliproteína. Esta poliproteína contiene todo lo necesario para fabricar
todas las proteínas que requiere el virus para crearse. Se va a procesar con una proteólisis la poliproteína, es decir, se va a dividir esta poliproteína en muchas proteínas pequeñas, se va a replicar el material genético y se sintetiza más material proteico para poder ser encapsidado, ¿sale? Por último, se da el ensamblaje del nuevo virus y ya empiezan a formarse nuevos virus. Entonces está muy sencillo. Se une a la molécula CD155 que pueden estar tanto en vías respiratorias como en tubo digestivo. Introduce el ARN que va a sintetizar en el núcleo una poliproteína que le va a servir al virión para formar todas sus estructuras. Las infecciones por poliovirus salvaje son cada vez más infrecuentes gracias al éxito de las campañas de la vacunación, como tenemos la vacuna Sabin. Sin embargo, pues sí se han descrito algunos casos de poliomielitis asociados a la vacuna y que todavía existen poblaciones sin vacunar que corren el riesgo de contraer la infección. Entonces, pensando un poquito, el caso clínico nos podría venir de un paciente de 10 años con la clínica característica que ahorita todavía no vemos, pero que no se vacuna, no se ha vacunado desde tal fecha porque no había vacunas en el país o lo que ustedes quieran y gusten, pero podría ser un factor de riesgo y algo que nos podría empezar a orientar. Ahora, los cuadros clínicos en pacientes no vacunados. Hay diferentes casos clínicos en estos pacientes. Tenemos una infección asintomática, una poliomielitis abortiva que va a ser una enfermedad menor, una poliomielitis que llega a causar meningitis aséptica, una poliomielitis paralítica que se le llama también enfermedad mayor. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo es que se demuestra cada uno de estos casos. Primero y más importante que nada, el porcentaje de aparición. Por suerte, la infección asintomática por poliovirus incluye al menos el 90% de las infecciones, que nada más se va a limitar a la bucofaringe y el intestino, como les mencionaba, donde se encuentra el CD155, que es donde llega el virus a infectar y a replicarse, donde está el receptor, pues, del virus. Por otro lado tenemos la poliomielitis abortiva, que también se le llama enfermedad menor, que va a aparecer aproximadamente en el 5% de todos los individuos infectados. Va a ser una enfermedad febril inespecífica que va a presentar síntomas inespecíficos como fiebre, cefalea, malestar general, odinofagia y vómito 3 a 4 días después de la exposición. O sea, este cuadro, que fiebre, cefalea, malestar, odinofagia, malestar general, vómito, anorexia inclusive, todos síntomas inespecíficos, pero que ya pueden ser, ayudarnos a pensar en una poliomielitis. Entonces, si en un caso clínico nos mencionan un paciente de, no sé, 12 años de edad, que que inició con un cuadro de fiebre y vómitos, malestar general, odinofagia, pero que nunca recibió ninguna vacuna, una opción podría llegar a pensar en poliomielitis, aunque sea muy poco frecuente y lo que sea, podría llegar a darse el caso. La infección no paralítica, o la que les mencionaba, la que puede causar una meningitis aséptica, se va a presentar en el 1 a 2% de todos los infectados y se origina en la progresión del virus hasta el sistema nervioso central. O sea, ya no solo involucró la bucofaringe y el tubo digestivo, sino que también involucró el sistema nervioso central y las meninges, que provoca dolor de espalda o rigidez nucal, espasmos musculares, además de los síntomas de enfermedad menor. Entonces tenemos estos mismos síntomas de enfermedad menor: fiebre, cefalea, odinofagia, vómitos, anorexia, malestar general, y datos de irritación meningia como rigidez nucal, dolor de espalda, inclusive convulsiones, etcétera. Pero mucho ojo, el 1 a 2% de los casos.
Pero lo característico y lo clásico de poliomielitis, y a lo que todo el mundo le tiene miedo, es la poliomielitis paralítica, que se le llama enfermedad mayor. Sin embargo, solamente aparece en el 0.1 a 0.2% de los infectados y representa la forma más grave. Inicia 3 o 4 días después de la enfermedad menor. Eso es muy importante, después de la enfermedad menor. Entonces, toda la poliomielitis paralítica va a cursar siempre al principio con una enfermedad menor. Es decir, los mismos cuadros clínicos que mencionábamos: fiebre, cefalea, odinofagia, vómitos, anorexia, malestar general. Y después de 4 días de que termina ese cuadro clínico, ya inicia una poliomielitis paralítica. Esta parálisis es espinal, que puede afectar a una o más extremidades, y puede también tener parálisis vulvar, que puede afectar combinación de pares craneales. Se va a diseminar el virus por vía hematógena a las células del asta anterior de la médula espinal y la corteza motora cerebral. Esta parálisis es una parálisis flácida, tipo Epstein-Barr, nada más que esta parálisis suele ser asimétrica y no es ascendente como el Guillain-Barré, Guillain-Barré. Y es precisamente la forma de poliomielitis que todo el mundo le tiene miedo y que más fácilmente vamos a poder identificar si se nos presenta un caso en el examen nacional. Ahora, el síndrome postpoliomielítico, o las clásicas secuelas de polio. Es una secuela que suele aparecer mucho más tarde en la vida del individuo, de 30 a 40 años después, en 20 hasta el 80% de los casos. Entonces, aquel paciente que le dio poliomielitis puede tener una secuela que puede aparecer hasta 30 o 40 años después, que se presenta como un deterioro en los músculos afectados en el primer episodio. Y dado que los poliovirus no están presentes, se cree que este síndrome es debido a la pérdida de las neuronas de los nervios inicialmente afectados. El diagnóstico, va a depender de cada una de las presentaciones. En los cuadros de meningitis aséptica van a generar pleocitosis y predominio linfocítico en líquido cefalorraquídeo. Entonces se puede hacer una punción lumbar e identificar este predominio linfocítico en el líquido cefalorraquídeo, aunado con el antecedente de no vacunación y una enfermedad menor, como se le mencionaba. Además, el poliovirus puede aislarse en la faringe del paciente durante los primeros días de la enfermedad. También se cuenta con pruebas de PCR retrotranscrita para identificación de IgM específica. Y el pleconaril es un medicamento utilizado para inhibir la entrada de todos los picornavirus en sus células diana. Sin embargo, la GPC se enfoca en medicina preventiva con la aplicación oportuna de la vacuna Sabin 2, 4 y 6 meses. Pero el pleconaril es un buen tratamiento en caso de que ya se haya identificado un poliovirus en el paciente, para inhibir que este paciente pueda entrar en sus células diana, que tienen la CD155 que mencionábamos. Y esto sería todo, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué rollo?